Poderosa palabra. Dios dice: he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz, no las conoceréis, dice Dios. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mira qué lindo donde Dios nos llama a que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Y Dios aquí le está hablando al pueblo de Israel, un pueblo que Dios lo había libertado después de 430 años de esclavitud de Egipto. Pero a pesar de que este pueblo estaba en la tierra prometida, su manera de pensar del pasado no había sido renovado. Así que Dios les dice a través de Isaías capítulo 43, versos 18 y 19, dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Mira, la primera orden de Dios es: no se acuerden del pasado. Por eso hoy quiero compartirte este pequeño mensaje: renueva tu mente del pasado. Porque muchas veces Satanás va a traer tu pasado al presente para que no avances en el propósito que Dios tiene para tu vida. Satanás muchas veces va a traer a memoria tu pasado en el presente para que no avances en aquello por lo cual Dios te hizo nacer, para que no avances y para que no veas lo que Dios tiene para tu vida. Y es ahí donde nosotros debemos de desenfocarnos del pasado. Amén. Tratar de poner en manos de Dios todo lo que hemos vivido para que sea Dios conectándonos con lo que Él tiene para nosotros. Dios le habla a su pueblo. Israel es el pueblo de Dios. Y este pueblo, estando en la tierra prometida, viviendo en la tierra de la promesa, hay algo que Dios pudo observar: que este pueblo, su manera de pensar no había sido transformada, que seguían pensando, amén, según la vida que habían vivido antes. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces nosotros creemos en Dios, incluso servimos a Dios, pero nuestra manera de pensar no ha sido renovada ni transformada del pasado que vivimos. Y Dios le habla a este pueblo que Él va a hacer cosas nuevas. Pero el problema es que Dios no puede hacer cosas nuevas en alguien que primero no esté dispuesto a despojarse del pasado, a disolver todos esos pensamientos que controlan tu mente. Este pueblo, estando en la tierra prometida, siendo hijos de Dios, siendo el pueblo de Dios, pero su mentalidad no había cambiado. Su manera de pensar seguía siendo la misma. Y si hay algo que debemos de cambiar a diario, es nuestra manera de pensar. Debemos de pensar como personas que hemos sido redimidas con la sangre de Cristo. Debemos de pensar como lo que somos en Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Nuestra manera de ver la vida tiene que cambiar. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar tiene que ser diferente. Porque si hemos nacido en Cristo, nuestra manera de pensar debe o debería de ser diferente. Pero muchas veces nosotros venimos arrastrando aquellos pensamientos del pasado: culpa, rencor. ¿Cuántas personas en su infancia vivieron cosas que no fueron agradables, pero hoy, a pesar de los años que llevan, no han renovado su mente? Su mente sigue siendo la misma y siguen viviendo según lo que vivieron tiempos atrás. El diablo siempre va a querer sacar tu pasado en el presente para que tú no avances y no te enfoques en lo que Dios tiene para tu vida. Una de las razones más grandes por la cual Satanás te va a tener ligado al pasado es para que tú no veas quién eres en Dios. Porque el pasado que viviste en los tiempos atrás solo hace una cosa: te estanca, te deprime, te oscurece la visión, no te hace ver quién tú eres en Dios, te impide ver lo que Dios tiene para tu vida, te impide avanzar, te impide que tú seas una persona con gozo, con paz. Porque cuando nosotros no renovamos nuestra mente del pasado, nuestra vida está ligada al pasado, que aunque estamos en el presente, pero nuestra mentalidad sigue siendo como cuando vivíamos antes en el pasado. Por eso Dios a este pueblo le dice: no os acordéis. Isaías 43:18 me gusta mucho, porque el llamado de Dios es: no os acordéis de las cosas pasadas. Mira, la orden de Dios es: no se acuerden de las cosas pasadas. Número 2, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios le habla a este pueblo de ya no recordar el pasado, de ya no traer a memoria lo antiguo, el sufrimiento, todo lo que ellos habían vivido en Egipto. Dios le dice: ¿saben qué?
No se acuerden del pasado. No traigan a memoria lo antiguo, porque lo antiguo, lo pasado te impide ver lo nuevo que Dios va a hacer en el presente. No permitas que las malas experiencias del pasado te roben o te impiden ver lo que Dios va a hacer contigo en el futuro, lo que Dios va a hacer contigo en el presente. Dios dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria cosas antiguas. ¿Qué cosas estás trayendo a tu mente? ¿En qué es lo que meditas a diario en tu mente? ¿Cuáles son los pensamientos que controlan tu mente a diario? Porque el consejo de Dios es: no os acordéis de las cosas pasadas. Esa es la orden de Dios. Dios le llama ya no seguir enfocado en el pasado, sino debo de cambiar mis pensamientos. Porque Israel, aunque ya Dios lo había sacado de Egipto, Egipto todavía no había salido de sus pensamientos. Vivían viviendo con la manera de pensar como cuando estaban en Egipto, aun cuando eran hijos de Dios, aun cuando era un pueblo de Dios, estando en la tierra prometida, pero su mentalidad seguía siendo la misma. El problema más grande de Israel fue que Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no salió de sus pensamientos. Israel quería seguir pensando y viviendo según como vivían en Egipto, una mente de esclavo, una mente de esclavitud, una mente, amén, una mente llena de malos patrones en sus pensamientos. Y Dios le dice: ¿saben qué? No os acordéis de las cosas pasadas. No te acuerdes de cómo vivías en Egipto. No te acuerdes, amén, no traigas a memoria la vida de Egipto. Dios le dice: yo voy a hacer cosas nuevas. Para que tú puedas ver lo nuevo de Dios, primeramente tienes que hacer dos cosas: desechar el pasado, olvidarte del pasado y enfocarte y estar expectante a lo que Dios va a hacer contigo en el presente. Tú no puedes ver lo nuevo cuando tus pensamientos están enfocados en el pasado. Israel, Dios quería mostrar su gloria, pero el problema de Israel era que seguía pensando, tenía los mismos pensamientos como cuando eran esclavos en Egipto. Y muchas veces esto se parece a nosotros. A veces seguimos viviendo y pensando como cuando vivíamos en el pasado. Vivimos de acuerdo, hablamos de acuerdo a lo que nos hicieron en el pasado o las malas experiencias del pasado. Y Dios nos llama a cambiar la mentalidad. ¿Por qué es importante cambiar nuestra mente o renovar nuestra mente? Porque no podemos ver lo nuevo de Dios para nosotros si primero no nos despojamos de los pensamientos del pasado. Tienes que cambiar tu manera de pensar para ver lo nuevo de Dios en tu vida. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Así que en vez de estar enfocado en el pasado, debe de estar enfocado en el presente. Dios dice en el versículo 19, mira lo que sigue diciendo: he aquí, dice Dios, yo hago cosas nuevas. Dios le está diciendo a Israel: no traigas a memoria tu pasado. No traigas a memoria la vida de Egipto. No sigas pensando como cuando estabas en Egipto. Dios le dice: porque yo hago cosas nuevas. Ahora, para que tú veas lo nuevo, tienes que pensar en lo nuevo que quieres ver de Dios. No puedes ver lo nuevo de Dios con la misma mentalidad vieja que tenías antes. Porque si tú quieres ver un cambio externo, primero tienes que cambiar tu manera de pensar. Tú no puedes ver lo nuevo alrededor de tu vida si primero no cambias tu manera de pensar. Así que Dios quería hacer algo nuevo en esta gente, en este pueblo. Pero el problema es que este pueblo no cambió su manera de pensar. Y Dios les insta a que cambien esos pensamientos de Egipto. ¿Cuáles son esos pensamientos que tú tienes que cambiar? Hoy Dios te dice: no traigas a memoria tu pasado. No traigas a memoria el dolor, el sufrimiento que viviste en los tiempos atrás. Debes de cambiar tu manera de pensar, rendir esos patrones de malos pensamientos del pasado y rendirte a la voluntad de Dios. Porque si quieres ver lo nuevo de Dios, cambia tu manera de pensar. Hay muchos de nosotros que el problema está en cómo pensamos. Si muchas personas cambiaran, rindieran esos pensamientos malos a Dios, tu vida fuera diferente, tus palabras fueran diferentes, tus acciones fueran diferentes, porque tú te pareces según lo que piensas. Por eso dice Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Tú eres un reflejo de tus pensamientos, tus acciones, tus palabras son un reflejo de cómo tú piensas. El problema de muchos de nosotros está en cómo estamos pensando, que no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Como Israel, estando en la tierra prometida,
pero Egipto no había salido de sus pensamientos. Físicamente ellos estaban en la tierra de Canaán, pero mentalmente todavía seguían esclavos a los patrones, a las cosas que habían vivido en Egipto. Y Dios les dice: yo hago cosas nuevas. En el versículo 19 dice: he aquí yo hago cosas nuevas. Si Dios te dice que no traigas a memoria tu pasado ni lo antiguo, es porque Dios tiene intenciones de hacer algo nuevo en tu vida. Desde el momento que Dios le dice: no traigas a memoria el pasado, era porque Dios quería hacer algo nuevo en el presente. Dios es un Dios de propósitos. Dios no te va a pedir que quites algo si primero Él no tiene planeado para hacer algo nuevo en tu vida. Así que cuando Dios nos dice: no traigas a memoria tu pasado, no traigas a memoria las cosas antiguas, es porque Dios tiene planes de que veas algo que Él ya tiene para tu vida, pero que eso lo está impidiendo a que tú lo puedas ver. Por eso necesitamos renovar nuestra mente del pasado. Ya no tienes que seguir viviendo según lo que te hicieron. Tienes que seguir viviendo según lo que Dios dice que tú eres y según lo que dice la Escritura. No puedes acomodar tu personalidad al pasado que viviste, a las cosas que te hicieron en el pasado. Seguir con la misma mentalidad. El pasado no te sirve para nada. Tú tienes que llegar a una conclusión: que el pasado ya no te sirve para nada. El pasado te hace daño. El pasado solo viene para estancarte, para desanimarte, para causarte dolor y tristeza, para que tú no avances en aquello que Dios te dijo, para tenerte ahí drenado, te drena. Y tú de pronto dices: pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta misma condición? Porque no has cambiado tu manera de pensar. Pero hoy Dios te dice: cambia tu manera de pensar. Cambia tus pensamientos. Cambia tu conducta. Cambia la forma en la cual has pensado tiempos atrás. Tienes que seguir pensando. Tienes que estar pensando como Dios quiere que tú pienses. Por eso el apóstol Pablo, hay una palabra que me gusta mucho. En el libro de Filipenses capítulo 3, Pablo nos enseña sobre la importancia de olvidar el pasado y de enfocarnos en lo que tenemos por delante. Pablo nos muestra en Filipenses capítulo 3, nos dice sobre la importancia de olvidarnos del pasado. Mira lo que dice Pablo en el versículo 8, en el versículo 12 de Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo era un hombre que sabía enfocarse en el presente. Se olvidaba del pasado y se enfocaba en el presente. Pablo dice, un gran hombre de Dios, dice: no que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui llamado. No que lo haya alcanzado todo, no que sea yo perfecto. Hermanos míos, el versículo 13, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, es lo que Dios quiere que hagas hoy: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que tengo por delante. Mira lo que Pablo dice. Pablo, el apóstol de Jesucristo, en Filipenses 4:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás, el pasado, y me extiendo hacia lo que tengo por delante. El apóstol Pablo, algo que él aprendió, que si él no aprendía a despojarse del pasado, no iba a poder avanzar o extenderse en lo que Dios tenía para su vida, en su propósito y en su llamado. Pablo dice: yo hago una cosa, me olvido de lo que quedó atrás y me extiendo hacia lo que tengo por delante. Recuerda, el pasado es historia. El pasado, el mal pasado, las cosas malas que te pasaron ya no te sirve de nada. Eso más bien te hace daño, te estanca, te deprime, te roba la visión. Eso es un obstáculo para que no avances en lo que Dios tiene para tu vida. Pero Pablo sabía que el pasado podía ser un obstáculo para no avanzar en aquello que Dios tiene para nosotros. Por eso él dice en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás.
Todo lo que quedaba atrás, Pablo se había propuesto olvidarlo. Y dice, y me extiendo hacia lo que tengo por delante. Para Pablo hablar de extenderse, primero él habla que hay que olvidarse del pasado. Porque el pasado es como un obstáculo, como una muralla que te impide que te extiendas en lo que Dios tiene para tu vida. El pasado es como una muralla, como un muro que no te deja avanzar. Por eso Pablo entendía que él no se podía extender si primero no se olvidaba, no se despojaba del pasado. Y él dice, una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás. Todo lo que queda atrás me olvido. Y Pablo dice, me extiendo hacia lo que tengo por delante. Hay personas que no pueden avanzar, no pueden extenderse en aquello por lo cual Dios los llamó, porque viven siendo detenidas por el pasado, porque no han desechado el pasado. Y el pasado sigue siendo el obstáculo que hasta el día de ahora no te ha permitido ver lo que Dios tiene para tu vida. Hay muchas personas que por estar reteniendo el pasado no avanzan, no crecen, no pueden ver lo de Dios en su vida. Y cuando tú no puedes avanzar, cuando tú no puedes ver lo que Dios te prometió, analiza cómo tú piensas. ¿Qué es lo que te impide avanzar? ¿Qué es lo que te impide ver algo diferente? ¿Qué es lo que te está impidiendo a vivir una vida diferente? Analiza. El problema de muchos de nosotros está en la manera de pensar. Si muchos de nosotros cambiáramos nuestra manera de pensar, escucha bien, viviéramos diferente, tuviéramos gozo, tuviéramos paz en nuestro corazón, tuviéramos esa alegría, esa fuerza. Pero los malos pensamientos, el pasado, el no tener una mente renovada del pasado, te está robando tu fuerza, te está robando tu tiempo, te está robando el avance, te está robando la visión, tu crecimiento. El pasado es muy peligroso. Por eso Pablo entendía que para avanzar en lo de Dios, debía de olvidarme del pasado. Hoy Dios te dice que te olvides del pasado, porque probablemente el problema más grande en tu vida por la cual no has crecido, no has avanzado en tu vida espiritual y en Dios, es por el pasado que llevas reteniendo en tu corazón. Y en vez de invertir tiempo en lo de Dios, en lo que Dios tiene para tu vida, estás invirtiendo tiempo en el pasado. Estás invirtiendo tiempo en el pasado, estás invirtiendo fuerza en el pasado que viviste. Pero hoy Dios quiere que tú tomes la actitud, la determinación que tenía el apóstol Pablo. Él dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Pablo dice, yo no lo he alcanzado, pero me olvido de lo que queda atrás. Y él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvido. Ciertamente, Pablo se aseguraba. Dice, ciertamente olvido lo que queda atrás. Pablo entendía que el pasado, las cosas del pasado, podían ser un obstáculo para no poder avanzar en lo que Dios tenía para él. Hay muchos de ustedes que hay obstáculos del pasado que son los que te tienen viviendo una vida diferente. Hay muchos de ustedes que son cosas del pasado que te han hecho perder el gozo, que te han hecho perder la paz, que te han hecho perder la esperanza, que te han hecho perder la visión. Y Pablo dice, me olvido ciertamente. Pablo se aseguraba que el pasado no controlara su mente, porque iba a ser un obstáculo para extenderse en lo que Dios tenía para su vida. Si tú entendieras que cambiar tu manera de pensar puede transformar tu vida, deberías ya de verte despojado de los malos pensamientos. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes. Hay una voluntad de Dios para tu vida que es agradable y que es perfecta, pero tienes que cambiar tu manera de pensar. Por eso Pablo dice, no te conformes. Para tú renovar tu mente o conocer lo que Dios tiene para tu vida, no tienes que conformarte con el pasado, no tienes que estar conforme con la misma mentalidad que tenías antes y que hasta el día de ahora te sigue controlando. Cambia tu manera de pensar. Pero para que cambies tu manera de pensar, no tienes que ser conformista. Hay personas que se han conformado con el pasado, se han conformado con el tiempo que vivieron tiempos atrás.
Hay personas que se han conformado con la manera de pensar, con pensamientos negativos, con una mala actitud negativa. Hay personas que se han conformado, y una persona conforme no puede renovar su mente. Tú vas a renovar tu mente hasta que salgas del conformismo, hasta que salgas, porque el conformismo te lleva al estancamiento. Una persona estancada, la base es porque se ha conformado. Tú no puedes pensar diferente si te has conformado a seguir pensando como pensabas antes. Tú tienes que cambiar primero tu manera de pensar para que te enfoques y que Dios renueve tu mente. Por eso el primer llamado de Pablo es: no os conforméis a este siglo. Tú nunca vas a cambiar tu manera de pensar si estás conforme a como tú estás viviendo. Si te conformas como tú piensas. Si te conformas pensar como pensabas antes. Si te conformas al dolor. Si te conformas a la tristeza. Te conformas a la depresión. Al rencor. Nunca vas a poder transformar tu mente si antes no sales del conformismo. Por eso el primer paso para yo renovar mi mente es reconocer que ya no quiero estar en esa condición. Salir de la silla de confort, salir del conformismo, cambiar esos patrones de pensamientos del pasado. Por eso Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Cambiar tus pensamientos, cambiar tu manera de pensar. Pablo dice: para que comprobéis la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Quiero decirte, hay una voluntad de Dios para tu vida, para ti y para mí, que es la que es agradable, la que es perfecta. Pero si tú quieres conocer esa voluntad de Dios, tienes que renovar tu mente. Tienes que transformarte mediante la renovación de tus pensamientos. Pero tú no puedes renovar tus pensamientos sin antes no estar dispuesta o dispuesto a salir del conformismo. El conformismo es la base de todo estancamiento en nuestra vida. Tú nunca vas a renovar tu mente si estás conforme. Si tú te has conformado con esos patrones del pasado, con esos pensamientos, fortalezas negativas del pasado, no podrás conocer cuál es la voluntad de Dios, la que es perfecta, la que es agradable para tu vida. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que cambiar tu manera de estar atado a ese pasado por años y por días que tú sabes que te han estancado, que te has estancado en aquello que Dios te dijo, que no sientes un avance en tu vida espiritual, que esos pensamientos del pasado, el conformismo te ha llevado a estar frustrada, a estar frustrado, a estar en esa misma condición que me han llevado a estar triste, deprimido, en depresión, con ansiedad. Hay personas que viven con ansiedad continuamente porque necesitamos es cambiar nuestra manera de pensar. Y Pablo dice: si no transformaos por medio de la renovación. Una vida nunca puede ser transformada si primero no renueva su mente. Y tú nunca vas a renovar tu mente sin antes no salir del conformismo de tu manera de pensar. ¿Quieres transformar tu vida? Renueva tus pensamientos. ¿Quieres renovar tus pensamientos? Sal del conformismo de cómo has estado pensando del pasado, de esos pensamientos que te controlan, pensamientos que no son saludables, pensamientos que te tienen atado al pasado, a un mal rencor, a una mala experiencia. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Transforma tu vida. ¿Quieres conocer su voluntad, como dice Pablo en Romanos 12:2? Es su voluntad que es agradable, perfecta. ¿La quieres conocer? Transforma tu vida. ¿Quieres transformar tu vida? Renueva tus pensamientos. ¿Quieres renovar tus pensamientos? Sal del conformismo de la manera de pensar. Una cosa te lleva a la otra. Para tú renovar tus pensamientos, tienes que salir del conformismo de cómo has estado pensando. Para tú transformar tu vida, para que haya una transformación, debes de renovar tu mente. Para que puedas conocer la voluntad de Dios, Pablo dice que esa voluntad es agradable, es perfecta. Dice Pablo: transformaos. Es tiempo hoy en esta noche que transformes tu mente. Pablo dice en Filipenses 4:8, mire lo que sigue diciendo. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre,
si hay virtud alguna digno de alabanza, en esto pensad. Pablo dice que si vas a pensar en algo, que sea número uno, que sea en todo lo verdadero. Piensa en la verdad, no pienses en la mentira. Número dos, en todo que sea honesto, en lo justo, en lo puro, lo limpio, en lo amable. Si hay virtud alguna, dice Pablo, que merezca alabanza, en esto pensad. Dios le dijo a Josué, para cambiar tu manera de pensar, para renovar tu mente del pasado, es a través de la palabra. Dios le dijo a Josué, en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. La pregunta es, ¿cómo renuevas tu mente del pasado? Llenándote de la palabra, leyendo la palabra y pensando la palabra y viviendo la palabra. Escucha bien, porque tú te conviertes en aquello que tú piensas. Así que si tú comienzas a pensar según la palabra, te vas a convertir en un hombre, en una mujer espiritual. Dios quiere que tu mente se transforme de una mente carnal del pasado a una mente espiritual. Que tu mente sea transformada. Pero tú te preguntas o me preguntaría, ¿cómo renuevo mi mente del pasado? ¿Cómo me olvido del pasado? Llenándote de pensamientos de la palabra. Como Dios le dijo a Josué, medita. No se aparte de tu boca. Medita en tu mente. Habla con tu boca. Medita con tu mente. Porque todo aquello que tú piensas te termina transformando. Tú eres transformado y controlado según aquello que más piensas durante la noche o durante el día. Así que tú te preguntarás, ¿cómo transformo mi mente del pasado? Meditando en su palabra. Como Dios le dijo a Josué, medite mi palabra. El Salmos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 y versículo 3 dice, qué bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El versículo 2 dice, sino que en la ley, en la palabra de Dios, está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. La palabra de Dios es la que te puede transformar. La palabra de Dios te va a llevar a tener un resultado y unos beneficios, como cuando un árbol se siembra junto a corrientes de agua. Por eso es que David dice, ¿cuáles son los resultados de una persona meditar en la palabra? Lo compara con un árbol que lo siembran junto a las corrientes de agua, y por causa del agua y de permanecer este árbol, sus raíces junto al agua, no se seca, su hoja no cae, crece, puede dar fruto, todo lo que hace prospera. Pablo está revelando, nos compara como árboles a nosotros, que si nosotros nos mantenemos conectados con su palabra, meditando la palabra, viviendo la palabra, pensando la palabra, llegaremos a ser como ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que ese árbol por causa del agua no se seca, por causa del agua crece, por causa del agua que refresca su raíz puede dar fruto. Por causa de su palabra, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Por causa de la palabra no te secas. Por causa de la palabra tienes un avance, puedes dar fruto. El salmista David está comparando cuál va a ser nuestra condición espiritual cuando nosotros pensamos la palabra, vivimos la palabra, meditamos la palabra. Llegaremos a ser como árboles que están plantados donde hay agua. Por causa del agua no se seca. El agua le da vida al árbol. Asimismo, la palabra de Dios, que es la fuente, nos da vida a nosotros como personas cuando nos mantenemos conectadas durante el día, de día y de noche. Ahora, ¿cómo yo hago para meditar en la palabra de día y de noche? Dios tiene que ser tu deleite. Escucha bien, Dios tiene que ser tu deleite. Que Dios sea tu delicia. Que Dios sea tu meditación. Que sea Dios el deleite de tu corazón. Que sea Dios el deleite de tu vida. Tú no puedes meditar en algo si primero no has encontrado deleite. ¿Cómo yo encuentro deleite en algo? Pidiéndole a Dios que su palabra cobre vida cada vez que tú la medites. Que su palabra cobre vida cada vez que tú la leas. Por eso es que David dice
que el que encuentra delicia en la palabra de Dios, la va a meditar de día y de noche. Tú no podrás meditar en algo que no encuentras deleite, que no encuentras paz. La palabra de Dios se va a hacer importante en tu vida hasta que tú, escucha bien, hasta que tú medites en ella de día y de noche. Nada se vuelve importante para ti si primero no has encontrado deleite, no has encontrado gozo. Por eso yo vengo a decirte, más que un carro, más que los placeres del mundo, en la palabra de Dios hay deleite. Por eso es que David dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y dice, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Para tú darle importancia a la palabra, a tal punto de meditar de día y de noche, primero tienes que encontrar deleite. Tienes que encontrar placer para tu alma, satisfacción. Delicia es placer, paz, gozo. Tú nunca vas a darle seguimiento a algo o vas a meditar en algo si no encuentras placer, si no encuentras gozo. Por eso es que David dice que debemos de encontrar delicia en la palabra. Porque lo que tú le vas a dar continuidad de seguir meditando de día y de noche es debido a que encontraste delicia, encontraste placer, encontraste gozo. La Biblia dice, en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de vida. Por eso nadie le dará importancia a esta palabra si primero no encuentra delicia. Si esta palabra para tu vida es aburrida, nunca la vas a querer meditar. Si esta palabra para tu vida todo el tiempo es aburrida, nunca la vas a querer meditar de día y de noche. Pero David dice que seremos como árboles plantados. David nos está enseñando el crecimiento que vamos a tener cuando nosotros meditamos en la palabra. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. El Salmo 119, 105, el salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. David sabía que la palabra tenía que estar presente porque la palabra es como una lumbrera. Y en el Salmo 119, vamos a leer este salmo, un salmo muy poderoso que siempre me ha gustado. Era que el salmista reconocía que la palabra era como una lumbrera para su vida. Mira lo que dice el Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Ahora el Salmo 119, 65, mira lo que dice. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Qué poderosa palabra. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu palabra y no hay para ellos tropiezo. Qué poderosa palabra. Es aquí donde el salmista meditaba la palabra. David era un hombre que dedicaba mucho tiempo para meditar en la palabra, porque el meditar en la palabra te lleva a transformar tus pensamientos, te lleva a transformar tu manera de pensar. El Salmo 119, 97, David dice, oh, cuánto amo yo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio, más que mis enemigos, con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. David dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. En el versículo 92 dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, si tu palabra no hubiera sido mi deleite, ya hubiera yo perecido en mi aflicción. Salmo 119, 92. Si tu palabra no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. O sea, David dice, me sentí afligido, pero tu palabra fue mi delicia. En la palabra le causó consuelo, le causó gozo para su vida. Por eso es muy importante que nosotros entendamos sobre la importancia de meditar en la palabra. Así que si esta palabra te fue de mucha bendición, que Dios te bendiga y que Dios esté con cada uno de ustedes donde sea que se encuentren. Saludos y bendiciones a todos los que están conectados y esperando se encuentren bien. Saludos y bendiciones a todos. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Gracias a cada uno, todos los que se conectaron. Dios te bendiga mucho. Amén. Renovemos nuestra mente.